Uno de los mayores impedimentos para obtener créditos para una pequeña o mediana empresa en Latinoamérica no es precisamente el acceso, sino el proceso de preparación detrás de un crédito. Hoy conversamos con Sebastián Kreis, CEO y cofundador de Zeppelin, una fintech que empezó ofreciendo un software de gestión financiera gratuito que se convirtió en un canal de distribución y recolección de datos para poder ofrecerle créditos a pymes a gran escala. Esta estrategia le permitió, en tan solo 3 años, llegar a más de 5.000 clientes en México y Chile y levantar más de $400 millones entre capital y deuda de inversionistas como DST Global, Battery Ventures y Kasek. Conversamos sobre la lógica de negocio detrás de ofrecer un software gratuito, cómo funciona el levantamiento de deuda para fintechs y la metodología que le ha permitido a Zeppelin expandir regionalmente a tanta velocidad. Gracias a Miguel Armaza de Gilgamesh Ventures y a José Marín de FJ Labs por sus buenísimas sugerencias de preguntas. Hola Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buenas Enzo, todo bien por acá, muchas gracias por la invitación, un gusto. Feliz de tenerte. Sebastián, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Mira, buena pregunta, ¿no? En mi caso, yo estudié ingeniería y estuve en banca de inversión varios años, haciendo cosas muy entretenidas en Latinoamérica. Y ahí fui a San Francisco a visitar a un primo, el cual estaba estudiando por allá. Y la verdad que fui a visitar la oficina de Uber cuando era una etapa muy temprana de la compañía. Y me di cuenta que el mundo había cambiado completamente, que había modelos de negocio impresionantes y que un grupo de gente muy talentosa, y se veía muy talentosa porque un amigo de él trabajaba ahí, estaba haciendo un internship, podían hacer algo que podía tener un impacto global. En ese minuto, obviamente, estaba recién partiendo y el impacto global quizás no se notaba tanto, pero después de volver a Chile y ver cómo Uber seguía creciendo fue brutal, y ahí dije que hay una oportunidad muy grande en la cual hay un arbitraje, porque en San Francisco está ese talento, está esas ganas, está el capital, y en Latinoamérica quizás hay problemas igual o más grandes que eso, y nadie lo estaba atacando con las ganas y el foco que se podía, así que esa es un poquito la historia. Además, creo que es bastante impactante cuando ves, o sea, es diferente ver a Uber ya grande o ya crecer que cuando has ido y has visto que era una oficina chiquitita y unas cuantas pocas personas y no sé, pasaron 2, 3 años, vuelves a Chile y de pronto es, wow, está en todo el mundo. Exacto. Y que en el fondo es una compañía en San Francisco, gente de carne y hueso, trabajando en su computador, y después ves que ese nombre está en todos lados, eso es algo impactante. Totalmente. Ahora vayamos a un poco la historia de Zeppelin. En una entrevista anterior dices algo que se me quedó en la mente mientras preparaba nuestra conversación y digamos que citándote, dices, digamos, para las pymes el problema no es solo el acceso a financiamiento, sino lo que haces antes de obtenerlo. Explícanos esta idea y cuál es, digamos, el momento ajá detrás del negocio de Zeppelin. Mira, una de las cosas que vimos es que en Latinoamérica hay más de 15 millones de empresas B2B, empresas que le venden a otras empresas. En general, entre el 3 y 5% de las empresas más grandes en general tienen acceso a servicios financieros recurrentes, y el otro 95% no tanto. Y nos dimos cuenta que muchas de esas empresas B2B eran buenos operadores, pero quizás tenían una necesidad de administración para poder prepararse a cómo acceder a esos servicios financieros. Entonces, cuando digo todo el proceso previo a acceder a financiamiento, a servicios financieros y a poder efectivamente operar con una empresa grande, como una empresa que tiene más volumen, o como una empresa que está preparada para resolver tus problemas de capital, trabajo, pagos, administración y todo, es que justamente hay una etapa previa de cómo yo obtengo mi información, cómo tomo las mejores decisiones, cómo yo sé qué cosas mirar para tomar las mejores decisiones, y eso justamente es lo que Zeppelin hace. Nace desde la parte de entender esos dolores, cómo las compañías toman sus decisiones previo justamente a acceder a servicios financieros, cómo se organizan internamente previo a hacer que su compañía efectivamente pueda resolver su dolor de capital de trabajo. Y ahí es donde nosotros hemos desarrollado Zeppelin, que es una plataforma que permite a ellos, antes de todo, organizar su información en un mismo lugar en tiempo real.
Ahora, esto está conectado, imagino, con la idea de empezar con un software de gestión financiera, que además es gratuito, que creo que es una particularidad, o la principal particularidad de Zeppelin. ¿Cuál es la lógica, digamos, de negocio detrás de ofrecer un software o un software as a service gratuito? Y existe, digamos, un trade-off entre pues, cobrar nada o poco en términos, digamos, de adquisición de usuarios, uso, etcétera. En la visión de Zeppelin hay una parte que es muy importante que tiene que ver cómo nosotros entramos en la vida de la compañía y no entramos en la vida de solamente gestión financiera, sino entramos en la vida de la toma de decisiones de la compañía. Cómo el emprendedor, el director general, el director comercial, las personas que toman decisiones para poder crecer, poder tomar financiamiento, poder resolver sus necesidades de administración, ¿quiénes son ellos los que toman las decisiones? Entonces el software parte de eso, cómo generamos confianza a estas personas que son los que toman las decisiones dentro de las empresas y que muchas veces tienen varios sombreros, ¿cierto? Mientras las empresas más chicas tienen un sombrero que es, por ejemplo, liderar el área comercial y la relación con los clientes y además poder resolver algunas cosas administrativas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo le hacemos la vida más fácil a ese emprendedor, a ese director general, a esa toma de decisiones? Y ahí nace. Ahí nace la idea de tener el software gratuito para poder darle la confianza y empezar a tener esa relación. Después, obviamente, hay productos y servicios que dentro de la plataforma y los van consumiendo en función de lo que necesitan, pero justamente esa generación de confianza es lo que más nos importa. Ahora, me gustaría hacer doble clic en tu pensamiento detrás de hacerlo gratuito. En algún momento pensaron cobrar por esto, hicieron algunos experimentos entre cobrar versus pagar, y quizás, digamos, que cuando describes todas estas tareas que hacen los directores, los líderes comerciales, operaciones, financieros, se me viene a la mente Excel, ¿no? O sea, muchas de estas pymes dependen de Excel o de un Google Sheets ahora que viene pues de manera gratuita como parte de Google. ¿Estás compitiendo con ese producto y también era, digamos, una variable para decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo gratuito. Es que sí, y es súper buena pregunta. En general ellos dependen de esas herramientas más otras más, pero una de las cosas que justamente nosotros hemos hecho, hemos conectado la información de la compañía con una forma intuitiva y simple de ver la información. Y eso efectivamente, el Excel también lo pueden hacer, lo que pasa es que el Excel quizás se demoran más tiempo y no está conectado a su fuente de información financiera y operativa. Y eso es algo que es relevante. Lo segundo, que creo que dentro de la visión de Zeppelin, no es que todo el software y todos los servicios sean gratuitos, sino que es la forma en cómo nosotros ayudamos a las empresas a tener el source of truth de su información en un solo lugar. Eso es lo que es gratuito y lo que genera confianza y después van consumiendo distintos servicios y productos. Y por otro lado, yo te diría que una de las cosas que hacen muy relevante es que justamente como muchas veces estas empresas no tienen tiempo, entonces en vez de hacer el Excel completo y ver toda la película, hacen y toman decisiones con la información que tienen disponible. Y eso es un poco lo que nosotros queremos cambiar, que la empresa tenga toda su información disponible para tomar la mejor decisión. Y eso es parte importante y relevante de nuestro propósito, que cómo vamos haciendo que estas empresas más pequeñas operen como la empresa más grande y más exitosa de México o de Latinoamérica. Y eso al final tiene que ver justamente con cómo hacemos nuestro negocio. Totalmente. Y eso lo que justamente abre es las posibilidades de realmente poder acceder a financiamiento, ¿no? Que es lo primero que decías de todo lo que tienes que hacer antes de pues, digamos, aplicar un crédito, sea de Zeppelin o cualquier otra institución financiera. Exacto, exacto. Y Zeppelin, una de las diferencias es que nosotros siempre lo que resolvemos es el problema de capital trabajo. No damos un crédito, sino lo que hacemos es que vemos cuándo van a suceder sus pagos y muchas veces hay mismatch entre el cash in y cash out, o cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y eso es lo que queremos resolver. Ese mismatch de capital trabajo con información y con capital trabajo, más que darles un crédito, porque muchas veces las compañías no saben cuánto dinero necesitan y nosotros nos metemos en el día a día, en ese flujo de caja de la compañía para poder resolverlo. Genial. Una tendencia interesante en negocios B2B que he visto en los últimos años es la consumerización de los software as a service. Y te he escuchado decir algo interesante, que es que ustedes tratan a sus pymes como consumidores. Digamos, ¿qué significa esto en el caso de Zeppelin y cómo se refleja en la forma en que ustedes trabajan su producto? Sí, si hacemos zoom out, no sé, 100 años, y cómo funcionan los servicios financieros o cómo funciona la experiencia digital, hay en los últimos 10 20 años ha habido mucho avance en Latinoamérica, por ejemplo, con Ujú. Rappi haciendo una experiencia distinta para los consumidores.
¿ya? Pero en el caso B2B, justamente no existe un Rappi en B2B, no existe un mercado libre en B2B para compañías B2B que genere un estándar de experiencia digital para empresas B2B. Entonces, justamente eso es lo que tiene que ver de cómo Zeppelin está trabajando con empresas B2B y está generando esta nueva forma en cómo consumir información, servicios financieros y otros a partir de una mejor experiencia digital. Y consumerización justamente tiene que ver con eso, cómo lo hacemos cada vez más intuitivo y más efectivo para estas empresas. Genial. Y en, digamos, en tu proceso de crear el producto y ver cómo otras compañías hacen producto B2B, ¿has visto diferencias en la manera en que tradicionalmente se trabaja un software B2B y en la que ustedes están haciendo el producto hoy? En nuestro caso, como trabajamos con muchas empresas B2B, hoy día no hay un estándar que uno dijera, por ejemplo, mira, vamos a Estados Unidos o vamos a Europa a ver cómo estas empresas B2B están trabajando, sobre todo en servicios financieros. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver y, por ejemplo, pongo un ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre parte como un e-commerce y hoy día es una fintech, ¿no es cierto? Presta muchos servicios financieros embebidos en este e-commerce de compra y venta de productos y otras cosas. Entonces, la gracia es que embebe en este ecosistema los servicios financieros. En nuestro caso, nosotros partimos con los servicios financieros con las empresas B2B y cada vez vamos a hacer más cosas para solucionar sus dolores dentro de eso. Y ahí hay una forma en que en Latinoamérica, dado los gaps y dado las necesidades que tienen las empresas, existe una necesidad para ellos y tenemos que resolverla. Por ejemplo, formas o plataformas de pago no existen. Nos podemos subir a una plataforma de pago, entonces tenemos que solucionarlo de una forma un poquito más integral, todo el problema para poder darle el servicio a las empresas. Qué interesante. O sea, acá es donde pues, es más difícil encontrar un X para la TAM en algunos negocios donde pues tienes que construir mucho más cosas más allá de lo que se ve, digamos, de la parte del producto para el usuario final. Ahora, uno de los retos, creo, corrígeme si me equivoco, de ofrecer un producto gratis es que puedes atraer usuarios que no necesariamente son tu público objetivo y pues eso se traduce más adelante en dificultades de retención o monetizar los usuarios. Digamos, en el caso de ustedes, como no están cobrando por ese primer producto, ¿cómo miden, digamos, Product Market Fit y cómo saben que están yendo por buen camino en términos del producto? Sí, dado que tenemos mucha información o harta data de nuestros clientes, lo que hacemos justamente es segmentar a los clientes que efectivamente nosotros podemos atender muy bien y los otros efectivamente estamos aprendiendo cuál es la mejor forma de solucionar los dolores de los otros clientes. Y aprendemos mucho porque recibimos mucho feedback y hay distintos segmentos de clientes. Nosotros vamos desde empresas pequeñitas que se parecen a un consumidor hasta empresas medianas que tienen un tamaño relevante. Entonces, cada uno de esos segmentos tiene distintos dolores. Entonces, hoy día nos hemos enfocado en algunos segmentos, pero lo más relevante es que el software sirve para cualquier empresa. Lo que pasa es que los servicios financieros efectivamente pueden ser para un segmento objetivo. Y lo otro que creo que es más interesante es que mientras más empresas tenemos de un segmento, más podemos aprender y podemos entender cuáles son sus dolores y qué cosas podemos desarrollar para ellos. Entonces, hoy día nos hemos enfocado en algunos productos, sobre todo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que son nuestros principales productos, pero el día de mañana efectivamente podemos hacer más cosas para esos clientes. Pero efectivamente es algo que tenemos pensado. Súper. Has hablado mucho de clientes y me gustaría justo para esta línea ahora. En un episodio anterior, Santiago Suárez de ADI nos decía que algo que me parece muy, muy, muy curioso, que es que en FinTech lo más importante es la relación con el cliente porque al final pues el crédito, el capital de trabajo, el dinero que puedes prestar es un commodity. ¿Cómo piensas acerca de esto y pues qué estrategias han utilizado en Zeppelin para mantener la relación lo más fuerte posible con sus clientes? Sí, es difícil, digamos, porque hay distintos puntos de vista para esto. Entonces es difícil como generalizar dependiendo del segmento de cliente. Pero nosotros lo que vemos y lo que hemos visto es que al final es una mezcla, no solamente el capital de trabajo, no solamente el servicio, sino que una mezcla de tres cosas. Es información en tiempo real, que permite justamente conectar con una confianza distinta con los clientes, con eso efectivamente solucionar y conectar con el dolor de la compañía para poder, por ejemplo, hacer cosas con working capital o resolver temas de pagos y después de eso hacerlo con el mejor servicio y de la manera más intuitiva posible. Efectivamente, claro, si pensamos y aislamos solo el capital,
efectivamente creo que eso puede ser un commodity, pero también, por otro lado, por algo existen muchos segmentos desatendidos, porque el capital, bien commodity, no ha podido llegar a esos segmentos. Entonces, justamente es un paradigma, porque si bien es un commodity, no puede llegar a muchos segmentos que están desatendidos, entonces no es tan commodity para esos segmentos. Y es justamente esa es la oportunidad, en la cual, como a través de la solución que cada una de las fintech plantea, puede llegar a estos segmentos desatendidos. Ujú. Súper. Y has mencionado, digamos, el rol del software, ¿no? En ese sentido, porque les permite, pues creo que desbloquear estas barreras que hacen que ese capital pueda llegar a estos clientes, pues por, digamos, un lado la información en tiempo real para tomar decisiones. Me imagino que parte de eso puedes construir el comportamiento, digamos, de la compañía y eventualmente ofrecerle un crédito que haga sentido. En esta línea, pues has levantado una cantidad importante de capital de líneas de deuda. Cuéntanos cómo es este proceso de levantar deuda a diferencia de levantar venture capital más tradicional y cuáles crees que son las claves para levantar una ronda de deuda exitosamente. Sí, yo creo que depende mucho del negocio y depende mucho de la estructura de deuda. En nuestro caso, nosotros no levantamos deuda a nuestro balance, sino lo que hacemos son SPVs, en los cuales estos SPVs, que están fuera de nuestra compañía, lo que hacemos es que le traspasamos todos los activos de crédito que pasan por Zeppelin y pasan directo a estos SPVs. Entonces, la deuda se estructura en un SPV fuera de Zeppelin. Y esto funciona para nuestro negocio tanto de pagos con financiamiento embebido como anticipos. En el caso de, hoy día he visto mucho y sobre todo con el mercado, con el mercado de equity un poquito más complicado, creo que muchas compañías sí pueden apalancar el mercado de deuda para justamente financiar mismatch de capital de trabajo. O sea, hay muchas startups y muchas empresas que hoy día tienen una buena generación de caja, que están creciendo y que en vez de levantar equity para poder financiar, digamos, ese bridge de crecimiento, pueden tomar deuda. Lo importante que la deuda es que justamente la compañía sí tiene que generar caja y sí tiene que poder efectivamente tener un plan de cómo repagar esa deuda en el futuro. Entonces, yo les diría a mucha gente que sí puede ser un camino, pero lo relevante es que justamente tengan muy claro cuál va a ser su generación de caja al futuro. Ahora, para fintechs que están surgiendo o están empezando acerca de levantar, digamos, su primer, ¿cómo se dice?, facility de deuda, o sea, a través de un vehículo o directo, digamos, ¿qué recomendaciones les darías en torno a, oye, antes de levantar tu primera deuda, haz esto, de repente prueba el modelo con equity o levanta algo súper chiquito digamos, de Friends and Family? ¿Cómo piensas acerca de ese primer salto para poder estar, digamos, en una posición de levantar deuda? Para una fintech que quiere va a estar en ese negocio, una de las recomendaciones que le daría es justamente tener muy claro cómo vas a embeber la data en el producto y cómo vas a entender a cada uno de tus clientes y perfilarlos o poder tener un score y poder hacer todo bastante streamline y bien escalable. Porque justamente una vez que puedes probar algo y después lo querés escalar, si es que no tienes las bases, los fundamentos del underwriting o los fundamentos de cómo vas a hacer eso de forma escalable, puede que tengas problemas al escalar y eso quizás la compañía no lo quiere. Segundo, yo diría que es clave ser data driven en la forma en cómo las compañías van a tomar sus decisiones y que justamente no dependa de un ojo humano, sino que dependa justamente de decisiones que sean más estructuradas y que permitan a las compañías avanzar en lo que quieren hacer. Y tercero, te diría yo que lo más clave son los feedback loops, que pueda, porque tú vas aprendiendo, cada vez que vas haciendo más cosas vas aprendiendo y ese aprendizaje que efectivamente esté dentro del ADN de la compañía es algo que es clave, estratégico y fundamental para poder avanzar y poder crecer. Entonces, esas son las recomendaciones. Y una pregunta de curioso en ese sentido. ¿Un inversionista de deuda se mete a ver estas cosas? De todas maneras, depende de lo que hacen, pero un inversionista de deuda muchas veces hace un due diligence incluso igual o más extenso que un inversionista de equity. Entonces, una de las cosas que la compañía tiene que estar preparada justamente para hacerlo.
Y lo otro es que te vas especializando en estas relaciones. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de la en sí mismo y las condiciones, pero lo más importante para nosotros creo que es la facilidad operacional, cómo operar estos facilities, que sea muy efectivo, que sea muy eficiente, que la parte operativa efectivamente sea lo más rápido y fácil posible para todos los equipos para que avance y efectivamente pueda crecer. Porque muchas veces puedes negociar o hacer algo bien bueno en términos de condiciones financieras, pero después la operación no es tan efectiva y ahí es donde es difícil crecer. Esto me suena similar a lo que pasa con los fondos de Venture Capital cuando tienen demasiadas, digamos, candados legales para efectivamente poder invertir capital y pues hace que una inversión de capital se demore semanas o meses para ser, digamos, distribuida a los emprendedores. Imagino que pasa lo mismo, puede pasar lo mismo con deuda, donde pues, digamos, colocas una deuda, pero tienes una estructura tan lenta o compleja que pues, puedes prestar 2 semanas después de que ya aprobaste el crédito. Ujú. Súper, qué interesante. Ahora, existe un espectro de alternativas de financiamiento para fintechs. Por un lado, pues préstamos con líneas propias, otro que nos has mencionado son estos vehículos adicionales. Y también he visto fintechs utilizar, digamos, las líneas de partners financieros que, digamos, confían en tu capacidad de colocar, incluso con bancos. Vamos, no sé si ustedes estén utilizando varias de estas, pero quería saber, digamos, cuál es la combinación correcta para ti y cómo lo ves evolucionando en tu negocio a medida que escala. Sí, yo creo que depende de la etapa de la compañía y el tipo de negocio como para poder decir qué es lo ideal para cada compañía. Al final las relaciones con partners financieros, SPVs, asset managers o bancos, es una relación de confianza. Esa es una relación de confianza que se mantiene, que depende de las personas que están ahí. Entonces, al final del día, esa relación de confianza, lo más relevante creo que tiene justamente cuáles son los valores que tiene la confianza en esa relación y cómo va a seguir en el tiempo, cómo va a crecer. Esa es una parte. Y la segunda parte es el performance, de que efectivamente tenga buen performance, que las expectativas de ese performance estén claras para ambas partes. Y después cada uno va a saber en función de, porque hay cosas de tamaño, ¿no es cierto?, que pueden ser relevantes para un partner versus el otro, etcétera, que van a influenciar en la etapa en la cual partes con esa relación con esa contraparte o ese partner. Pero al final del día, recalco que lo más importante es la confianza. Perfecto. No, me hace totalmente sentido. Al final es como la relación con un inversionista de equity. Me gustaría ir al tema de expansión regional. Miguel Armaza, buen amigo de Gilgamesh, que fue inversionista en Zeppelin, nos contó que tienes toda una metodología de cómo abrir otros países. Te escuché en otra entrevista decir que siempre planearon todo para ser una compañía regional y por ende tomaron decisiones regionales desde un inicio. Digamos, ¿cuál es, qué es una decisión regional y en el caso de ustedes, cuáles tomaron al empezar y cómo esto ha facilitado su expansión? Yo diría que lo primero es la visión, es poder tener una visión que pueda ser escalable y que pueda efectivamente operar en más de un país. Lo segundo que te diría yo es justamente el modelo de negocio, que efectivamente pueda funcionar en más de un país y probarlo, ¿ya? O sea, que el product market fit exista de una cierta forma. Y tercero te diría yo que es cómo los equipos se coordinan regionalmente. ¿Ya? Nosotros operamos en dos países, entonces obviamente si yo quiero coordinar una llamada contigo, es fácil porque nos escribimos y coordinamos una llamada y hablamos, ¿no es cierto? Ya cuando tienes más de dos países es más complejo porque ya tienes que poner a tres personas a coordinar algo, entonces eso ya es más difícil y complejo. Entonces, una de las cosas que justamente nosotros hicimos fue decir, mira, desde muy temprano, operar en dos países para efectivamente no solamente tener la visión regional, sino operar de manera regional, tener una cultura regional, tener personas en distintos países que trabajen por una gran visión y que podamos operar en dos países efectivamente. Y después ya la decisión de operar en más de dos países tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con cosas del producto, con la madurez de los productos, con la escalabilidad, la arquitectura del código, poder escalar al siguiente nivel. Entonces yo te diría que ese plan, digamos, que es independiente del go-to-market, es un poquito más asociado a la parte estratégica de cómo ser exitoso escalando a varios países, es algo que sí efectivamente pensamos mucho y lo estructuramos bien.
Y por otro lado, hay temas regulatorios. En FinTech también hay temas regulatorios que efectivamente es necesario anticipar. Entonces, eso también les diría a todos los que quieren escalar regionalmente que siempre tengan presente eh, algunas cosas regulatorias que muchas veces no ocurren en el tiempo que uno quiere. Entonces, es relevante planificarlas con la anticipación que requiere. Totalmente. Ustedes abren su oficina en México al poquito tiempo de lanzar en Chile. Digamos, ¿qué variables debería considerar un emprendedor para definir el mejor momento de expandir hacia otro país? Al final, cada país tiene su cultura, tiene su mundo, tiene contactos, etcétera. Entonces, una de las cosas que creo que es más relevante es entender y estar on the ground. Entonces, nosotros antes de venir a México, yo he venido a México a ver el mercado, a platicar con gente al menos 5 veces antes. Entonces, una de las cosas justamente entender muy bien el mercado, independientemente no operes ahí todavía o no tengas esa nacionalidad, entender justamente los do's and don'ts del mercado. Y lo segundo es que estar on the ground efectivamente ayuda mucho. O sea, el lanzar un nuevo país, si tú estás on the ground, te da un know-how que es distinto a operarlo, digamos, quizás con una persona de ese país, pero si tú no estás ahí. Y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos. Y por otro lado, es lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Si pensamos como una compañía regional, vamos a tomar ciertas decisiones en go-to-market, en producto, la arquitectura, en temas operativos, en los cuales van a hacer que efectivamente las cosas funcionen. Y eso creo que ha sido un éxito para CPL. Buenísimo. Ahora, has hablado mucho en los últimos minutos acerca del rol de cómo está estructurado tu equipo para poder expandirse regionalmente, digamos, y pensado desde el origen. ¿Qué procesos, digamos, han implementado para comunicar los aprendizajes de un país rápidamente hacia el otro? Yo te diría que una de las cosas más importantes es el producto. Si el producto efectivamente puede funcionar de manera regional, después todo lo demás va escalando en función del producto. Y segundo, es justamente tener claro que hay cosas que se pueden escalar de manera regional y hay cosas que no. Entonces, identificar esos trade-offs al principio o poder anticiparse lo más posible ayuda a que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las cosas que efectivamente pueden escalar. ¿Nos das un ejemplo de eso? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en nuestro caso, pagos, ¿ya? Nosotros hacemos pagos a través de ciertos rieles de pago. Obviamente los rieles de pago pueden funcionar algo distinto en cada uno de los países, pero la forma en cómo hicimos la estructura y las aprobaciones para pagar es regional. Entonces, ahí hay una forma en la cual nos permite ser más efectivos. Por otro lado, no sé, todo lo que tiene que ver con control de información o underwriting, muchas de las cosas efectivamente hay un framework el cual funciona regionalmente, pero después puede haber fuentes de información que sean distintas, pero el framework es el mismo. Y eso lo que genera es que te da una escalabilidad distinta y al equipo y a todos les da un mindset de poder ser efectivamente regional desde el día uno. Súper. Me suena que cada cosa que hacen tratan de generalizarla a nivel regional y luego pensar en las particularidades. O sea, digamos, ¿han desarrollado una metodología en torno a eso o es básicamente la naturaleza del equipo? Yo te diría que una cosa, la metodología sí es relevante, pero lo más importante es el mindset antes de la metodología. Es lo que te explicaba recién. Es cómo ese mindset funciona de tal forma de que tú todo lo que haces lo piensas de manera regional. Y después viene la metodología que va a depender si es un producto operativo o algo así. Súper. No, me hace mucho sentido. Ahora, digamos, llevan creciendo 30% mes a mes, digamos, o ya durante bastante tiempo. Cuando creces a esta velocidad, digamos, ¿qué cosas crees que puedes preparar como startup y qué cosas no e inevitablemente se van a romper y no tiene sentido ponerte a pensar en ellas? Las dos, o sea, hay que prepararse porque cosas se van a romper, igual te vas a preparar, igual se van a romper. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que decía al principio, los feedback loops, de cómo, y tú sabes que es muy probable que cosas se rompan y más de una cosa, pero lo más importante es justamente reaccionar rápido a esos feedback loops que se rompieron para poder tomar decisiones de manera efectiva. ¿Sí? Porque hoy día, si por ejemplo cosas en Q2 se rompieron para nosotros. Pero la verdad identificamos que se rompieron y tomamos las decisiones y las arreglamos.
Por otro lado, sabemos que en el futuro se van a romper otras cosas con más tamaño, pero cada día estamos más conscientes de que eso ocurre y tenemos que estar preparados para eso. Y después hay cosas que suceden, las compañías escalan y los problemas cuando eres pequeño, muchas de las cosas no eran problemas y después cuando creces se generan problemas de escala que no existían. Entonces eso también vas aprendiendo a medida que vas escalando. Y yo creo que una de las cosas que es clave es justamente estar cerca de otros fundadores, estar cerca de otras empresas y de los inversionistas que han tenido casos parecidos para justamente poder tomar las mejores decisiones y nunca se puede anticipar todo, pero sí poder al menos estar consciente de esas cosas. ¿Tienes algún sistema, no sé si de información o de trabajo que les permite acelerar esos feedback loops que has hablado tanto? Sí, una de las cosas que hacemos es que tenemos una coordinación general todos los lunes, en los cuales cada equipo presenta cosas muy simples. Presenta los resultados de la semana anterior, los objetivos de esta semana y los obstáculos. O sea, toda la compañía puede saber en qué está cada una de las áreas, pero muy simple y de manera muy accionable. Entonces eso nos permite efectivamente poder estar pendiente. Es el caso de los managers y mi caso poder justamente coordinar eso y poder anticipar cualquier cosa que pase. Entonces, yo te diría que esa forma o ese mindset de poder ser bien ágiles nos ha permitido avanzar. Y yo te diría que además ser expertos en el negocio. Mientras más experto en el negocio eres, más experto en los dolores de los clientes, más podemos avanzar en una visión estratégica y clara. Buenísimo. Ya para ir cerrando, en Zeppelin te he escuchado decir que la cultura es bastante horizontal y creo que lo más interesante que te he escuchado decir es que se pueden cometer errores, porque sin errores no va a haber innovación. ¿Cómo creas un ambiente de seguridad donde la gente tome apuestas ambiciosas y arriesgadas sin sentir miedo, pues, al fracaso o las posibles consecuencias? Ser muy directo, muy transparente. Que justamente tiene que ver un poco la cultura de Silicon Valley, bastante así, bastante directa y transparente, y a veces choca un poco en Latinoamérica, porque Latinoamérica a veces quizás nos cuesta ser un poquito más directos, y nosotros tratamos de hacer eso. Obviamente es a la Zeppelin, eh, cómo lo hacemos, pero justamente el hecho de ser así de transparente y poder platicar las cosas de forma ordenada, de forma directa, creo que ayuda mucho. Y una de las cosas que más que cometer un error, no lo vemos como un error, sino que si el feedback loop es muy rápido, no importa cometer un error porque se puede solucionar muy rápido. El problema está cuando alguien comete un error y no se identifica y pasa mucho tiempo. Esos son los problemas en los cuales efectivamente porque no está alineado con la cultura, no está alineado con cómo trabajamos. Entonces, si alguien comete un error y ese error no se soluciona rápido, ese es el problema. No es que haya cometido un error, sino que no se levantó, no se solucionó rápido y eso es lo que en nuestra cultura no se permite. Fascinante. Sebastián, llegamos al segmento final. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué? El de Netflix, lo volví a leer de la cultura de Netflix y es bastante bueno y hay muchas cosas que son interesantes, sobre todo lo de ser directo y transparente. Es la regla máxima de Netflix. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Mucho foco en la ejecución. Volvamos al foco en la ejecución. Hoy día estamos en un momento en el cual, momento crítico, digamos macro, y van a cambiar muchas cosas, no tanto por el mercado de equity, sino porque puede haber una recesión, los clientes pueden pasar distintas cosas, entonces hoy día es una recomendación para todos que si volvemos back to basics al negocio, justamente vamos a entender los dolores y van a cambiar muchas cosas de nuestros clientes, quizás con el entorno macro, y yo creo que el foco en la ejecución va a ayudar a todos a ser mucho más exitosos. Totalmente. Hay que estar atento a esos cambios. Creo que sobre todo en negocios B2B es más incluso importante. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Carlos García, el CEO cofundador de Kavak, quizás la persona más long term y mejor ejecución que conozco. Wow. Bueno, te vamos a molestar para que nos ayudes con esa conexión, porque ya le hemos escrito a Carlos un par de veces, pero bueno, me imagino que tiene una agenda bastante apretada. Sebas, un gustoso tenerte en el podcast. Gracias por estar acá.
Y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye, muchas gracias Enzo, un gusto y saludos a todos. Vayan a zeppelin.com.